el tema de la libertad de expresión, la reforma que se hicieron al código que entrará en vigencia el próximo mes de mayo, ¿bien pudo hacerse esa reforma al actual código, abogado? Efectivamente que sí, si el legislativo tenía esa voluntad y está partiendo de la premisa de que al menos en el sistema interamericano de protección de los derechos fundamentales se tiende a maximizar, o sea, potencializar todo lo que tiene que ver con el derecho a la libertad de expresión. El derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión constituyen dos pilares básicos en una sociedad democrática. Claro que, como cualquier derecho fundamental, también debe tener algún límite mínimo para evitar que se pueda eventualmente incurrir en algún exceso. Pero ¿qué es lo que dice el sistema interamericano y los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la cual nuestro país forma parte y le es vinculante? Que se debe de optar por otro tipo de sanciones en estos casos que no sean las sanciones restrictivas de la libertad. ¿Por qué? Porque siempre cuando se trata de delitos la sanción debe de ir proporcionada y adecuada al daño que se ha provocado, porque si no sería como volver a la vieja denominación de la ley del talión de ojo por ojo y diente por diente, y precisamente lo que la normativa jurídica regula es racionalidad, proporcionalidad, adecuación de hechos y efectiva culpabilidad de los casos que son llevados a la vía penal. Efectivamente es un tema de discusión y es un tema muy polémico. Lo primero que hay que decir es que no es un tema pacífico en la doctrina, porque en principio se entiende que las reformas se dan una vez que la norma o las nuevas leyes han entrado en vigencia plena. Ahora bien, tampoco puede afirmarse con rigurosidad que no se pueda hacer una vez que la ley ya ha sido aprobada en el Congreso, porque el procedimiento de discusión, de aprobación ya está dado, ya fue aprobado. Es más, ya salió publicado en el Diario Oficial La Gaceta. ¿Qué es lo que pasa con esa ley? Que esa ley está únicamente esperando un periodo de gracia, que es lo que se denomina la vacatio legis. ¿Para qué? Para ser socializada, para ser divulgada y que sea de conocimiento general de la sociedad. Ahora bien, si se determina y ponemos una hipótesis en que sea evidente que una disposición de las que fue aprobada y que todavía no ha entrado en vigencia plena es contraria a principios constitucionales, no es conveniente para el orden social, pues la pregunta desde los mismos fines y principios constitucionales que hay que hacerse es oportuno, es pertinente esperar que entre en vigencia, cause un perjuicio, cause una distorsión de principios constitucionales para reformarla, o se puede hacer antes de su entrada en su vigencia plena. En mi criterio particular sí se puede hacer, claro, ello debería ser algo muy excepcional y además no debería de ser algo que debiera de suceder si pensamos que el legislador va a ser cuidadoso cuando hay un periodo precisamente de aprobación, de discusión de las leyes. Pero igual, volvemos a un tema que sucede también en el juzgamiento de hechos en los mismos jueces. Los legisladores, al igual que los jueces, son seres humanos, pueden cometer errores. Y más hoy en día en que la función legislativa ha caído en un franco deterioro. La calidad académica, la calidad con que se legisla, la técnica legislativa está en una franca deterioro en el cual no es muy buena. Es decir, es evidente que los errores pueden suceder. ¿Hay precedentes de que se haya reformado una ley sin que entrara en vigencia? Eso es importante, hay un precedente y precisamente el precedente que existe o que recuerdo en este momento es con el actual Código Penal. Ese actual Código Penal en su momento, en el 84, se le había aprobado una disposición que autorizaba el denominado aborto terapéutico, es decir, para aquellos casos en que correrá peligro la madre y que es necesario pues que se produzca el aborto. Y fue aprobado de esa forma, fue publicado de esa forma, pero antes de entrar en plena vigencia hubo una discusión en el Congreso y se derogó de tal forma que ya no se permitía, como está actualmente regulado, el aborto de ninguna manera. Entonces ese es un buen ejemplo que además indica que sí se ha hecho, por lo cual nos puede llevar a una conclusión partiendo, vuelvo a lo mismo,
de los mismos fines constitucionales, que se asume que se legisla para guardar un orden social coherente en el cual no haya excesos y lesiones a los derechos individuales de los sujetos. Entonces sí podría ser el caso y podría reformarse. Otra discusión puede ser si la reforma que se pretende es razonable o no. Ello ya creo que sería otro escenario.